Hoy vamos a hablar de la parte de tabiques y diseño de tabiques y diseño de sistemas pórtico-tabiques, ¿sí? La clase será más o menos de 2 horas y bueno, cualquier duda me frena, ¿sí? Comenzamos entonces. Bueno, en estructuras en las cuales están formadas de pórticos, cuando las estructuras son muy esbeltas, o sea, son de mucha altura y pocas dimensiones en planta, muchas veces es difícil poder controlar las deformaciones en la edificación. Ustedes saben que cuando las deformaciones no están controladas, podemos tener problemas de excesivos movimientos en la estructura, lo cual trae problemas de confort, y también podemos tener daños en elementos no estructurales o estructurales. Ustedes habrán visto ya en las clases anteriores que ese control se hace a partir de la distorsión de piso de la estructura. Uno controlando la distorsión de piso puede evaluar la rigidez o la flexibilidad de la misma, y en casos en que no verifiquen, tenemos que reforzar los elementos que tenemos, si estamos hablando de una estructura de pórticos, pero muchas veces es conveniente la colocación de tabiques, ¿sí? Primero vamos a hablar del diseño de tabiques, de estructuras totalmente constituidas por tabiques, que son pocas en realidad, pero más que nada para centrarnos en el diseño de los tabiques en sí. Y luego, sobre el final de la clase, vamos a hablar de qué particularidades hay que tener en cuenta cuando tenemos estructuras formadas por pórticos y tabiques a la vez, ¿sí? Entonces, cuando nosotros colocamos tabiques en la estructura, vamos a formar una estructura que es mucho más rígida, que va a tener menos problemas de flexibilidad seguramente, ¿sí? Y vamos, aparte los tabiques tienen, además de proveer esa rigidez importante en la estructura, también suelen ser elementos de mucha resistencia a flexión y corte. Bueno, ¿qué suposiciones vamos a hacer cuando hablamos de estructuras conformadas por tabiques? Deben tener fundaciones adecuadas, porque ya vamos a ver por el funcionamiento que tienen los tabiques, se tienen que empotrar en su base en lo posible, con lo cual las fundaciones tienen que ser adecuadas para evitar ese giro en la base, ¿sí? Las fuerzas de inercia en cada nivel, al igual que en los pórticos, son introducidas en la estructura del tabique a partir de los diafragmas rígidos que tenemos en cada nivel, de las losas, ¿sí? Al hacer que todos los elementos desplacen en una forma proporcional entre sí, esa losa hace de que pasen esas fuerzas de inercia de la losa al tabique. ¿Qué forma trabaja un tabique principalmente? Como les decía, son estructuras que necesitamos que se encuentren empotradas en su base generalmente, no siempre se puede, pero uno intenta que el giro en la base sea prácticamente nulo o muy pequeño. Y la deformación del tabique es una deformación principalmente de flexión, como si fuera una viga en voladizo, una columna en voladizo, podríamos decir, un elemento en voladizo, empotrado libre, ¿sí? En realidad vamos a tener interacciones en todos los niveles con los diafragmas rígidos, con lo cual va a tener un comportamiento a flexión, con deformaciones de flexión, pero con interacciones con los otros tabiques en todos los niveles, ¿sí? Pero la deformada del tabique es principalmente una deformada de flexión, ¿sí? Si las cargas son introducidas en los distintos diafragmas rígidos, generalmente si trabajamos con el primer modo son cargas crecientes en la altura, si suponemos una distribución lineal de fuerzas, tenemos que los esfuerzos de corte, si las cargas son, una carga es lineal, el esfuerzo de corte va a ser una parábola de segundo grado y los momentos flectores van a ser una parábola de tercer grado, ¿sí? Acá comparamos cómo se deforma un pórtico a cómo se deforma un tabique. El tabique, como les decía, tiene una deformación principalmente de flexión, como si fuera una columna en voladizo. En cambio, el pórtico tiene una deformación que va más como una distorsión de corte en cada nivel, ¿sí? En función de del esfuerzo de corte que tenga el nivel y de la rigidez del marco en sí. Sería como elementos que, debido a que las columnas se encuentran unidas entre sí por vigas rígidas, la deformación tiene una forma, podríamos decir, un poco más, ahora lo vamos a dibujar acá,
cada nivel tendería, si las vigas fueran infinitamente rígidas, cada nivel tendería a deformar algo así, ¿sí? Como una deformación por cortante en cada nivel, ¿sí? Algo así sería. Entonces, tenemos una diferencia en realidad, que las deformaciones del pórtico tienen una, si lo podemos hacer en una sola línea, sería algo así directamente, ¿sí? Con mayores distorsiones en los niveles inferiores y menores distorsiones en los niveles superiores. En cambio, en el tabique sería algo al revés, dado que es una deformación principalmente por flexión. Bueno, empezamos a clasificar los tabiques, lo cual nos va a permitir determinar el comportamiento y la ductilidad de los mismos. Tabique sismo resistentes en voladizo. Es el tabique más común, es un tabique aislado, podríamos decir, una columna aislada, un elemento aislado a flexión, en el cual, para que se forme el mecanismo de colapso, solo necesito que se forme una sola rótula en la base, dado que el tabique es isostático, ¿sí? En sí mismo, es una columna en voladizo, es isostático. Entonces, para que eso sea un mecanismo, lo único que necesito es que se rotule la base. Con eso ingreso en un mecanismo de colapso. Cuando tenemos tabiques sismos resistentes acoplados, son dos o más tabiques en los cuales tenemos que están unidos entre sí por elementos tipo vigas, ¿sí? Elementos de vinculación entre los tabiques, que hacen que el comportamiento ya sea diferente. Imagínense que para que un sistema de tabiques acoplados entre en un mecanismo, ya necesito que además de las rótulas en sus bases, se generen rotulaciones en los extremos de las vigas, porque si no, no sería un mecanismo, ¿sí? O sea, ya tendría un mecanismo de colapso similar al de un pórtico, ¿sí? Entonces podemos pensar que esto va a generar, debido a que tenemos una mayor cantidad de rótulas plásticas, ¿sí? Que este mecanismo va a ser un poco más dúctil. Por lo tanto, en un sistema de tabiques acoplados vamos a tener una ductilidad mayor que en un tabique sismo resistente aislado, ¿sí? ¿Cómo definimos el grado de acoplamiento entre tabiques? Es lo que nos va a permitir determinar el funcionamiento y en función de eso la ductilidad que tienen. Imagínense si tenemos dos tabiques, los cuales están simplemente unidos por bielas, biarticuladas entre sí. Estamos hablando de articulaciones en los extremos, o sea, no hay una transferencia de momento entre los tabiques, sino simplemente al haber estas bielas, lo único que lograría es que en cada nivel ambos tabiques tienen el mismo desplazamiento, nada más. Ante un sistema de cargas laterales, el momento total en la base, o sea, si yo multiplico las fuerzas por la altura, más la fuerza por la altura, etcétera, cada fuerza por su altura, tengo el momento de empotramiento en la base. Acá, al ser dos tabiques, entre los dos tabiques van a tomar el momento de vuelco total. O sea, M0 sería el momento de las fuerzas externas, M0 sería el momento de las fuerzas externas, y ese momento de las fuerzas externas sería equilibrado por dos momentos de empotramiento en las bases, MW1 más MW2, y nada más que eso. Estos serían dos tabiques en voladizo que están simplemente unidos entre sí por unas bielitas. Ahora, si yo en vez de poner estas bielitas ya tengo vigas que tienen una transferencia de flexión al tabique, estas vigas van a poder, al tomar flexión, van a tener un esfuerzo de corte, que es la pendiente de ese diagrama de flexión. ¿Sí? Entonces, estas vigas van a tener esfuerzos de corte. Por lo tanto, si yo veo las reacciones del tabique, de cada uno de los tabiques en su base, además del momento de vuelco, voy a tener un esfuerzo normal que va a venir dado por la suma de todos los esfuerzos de corte que tengan las vigas. Entonces, va a aparecer, esta suma de todos los esfuerzos de corte va a generar una fuerza de compresión en este tabique y una reacción de tracción en este otro tabique. Así que bueno, en este caso, el momento de empotramiento en la base va a estar tomado, o sea, el momento de vuelco de todas las fuerzas externas va a estar tomado, además de los momentos de empotramiento en cada uno de los tabiques, va a estar tomado por una cupla igual a
el momento de estas fuerzas de compresión y tracción por la longitud del tabique. Esa es la gran diferencia que tenemos cuando hay un acoplamiento o no, ¿sí? O sea, cuando no hay acoplamiento, ese término T por L o C por L no aparece. Cuando están acoplados, este término aparece. Entonces podríamos decir que el grado de acoplamiento de un tabique podríamos definirlo como cuánto vale este término respecto al momento de vuelco total. Entonces, T0 por L o C0 por L dividido en el momento de vuelco total nos vendría a dar el grado de acoplamiento de ese tabique. Bueno, acá está lo que les decía recién, que la compresión y la tracción van a ser igual a la suma de los esfuerzos de corte de todas las vigas que tengo en ese acoplamiento entre los tabiques. Bien, entonces si tengo tabiques poco acoplados, este término T0 por L es pequeño con respecto a M0. Si tengo tabiques muy acoplados, este término T0 por L es elevado. Entonces lo vamos a definir a T0 por L sobre M0 como grado de acoplamiento del tabique. ¿Sí? Le vamos a llamar A este valor. Este valor puede ir entre 0 y 1, ¿sí? O sea, A va entre 0 y 1. 0 sería para el primer caso, este que vimos, y 1 ya sería un caso extremo, muy utópico, en el cual no tengo ya nada de empotramiento en las bases, sino todo un traspaso por corte en las vigas. O sea, nunca vamos a llegar a que sea 1. Pero bien, el valor de A lo vamos a tomar como que corresponde a tabiques acoplados cuando está entre 1/3 y 2/3, o sea, entre 0,33 y 0,67. Si el grado de acoplamiento es menor a 1/3, se considera de que el acoplamiento de las vigas es muy débil. Entonces, directamente yo digo, no, cuando el grado de acoplamiento es tan débil, yo supongo que son dos tabiques aislados, uniditos por viena, nada más, ¿sí? El grado de acoplamiento es muy pequeño, entonces considero como que no voy a tener los beneficios de ductilidad de un tabique acoplado. Voy a tener más bien dos tabiques en voladizo actuando en conjunto. Ahora, si el grado de acoplamiento está entre 1/3 y 2/3, sí considero que mis tabiques son acoplados. Y ya cuando el grado de acoplamiento es mayor a 2/3, o sea, un acoplamiento demasiado grande, ya estaría pensando en que lo que tengo es, vamos a ir acá, lo que tengo es no dos tabiques en voladizo acoplados, sino como que tengo un tabique con aberturas, nada más, un único tabique en voladizo con abertura. Fíjense que si las vigas de acoplamiento son muy grandes, por ejemplo en este caso, ya no voy a lograr que estas vigas se plastifiquen y no voy a lograr ese mecanismo de colapso parecido al de un pórtico, sino más bien esto va a ser un único tabique en voladizo con aberturas en el medio, que prácticamente no cambian el comportamiento del tabique. Entonces, el mecanismo de colapso vuelve a ser una única rótula en la base. Esto ya no tiene la forma de deformación de un pórtico, sigue comportándose como un tabique, ¿sí? Entonces, cuando hablo de grado de acoplamiento menor a 1/3, equivale a dos tabiques en voladizo actuando en conjunto. Cuando el grado de acoplamiento es mayor a 2/3, ya es un único tabique en voladizo con aberturas. Y cuando está entre 1/3 y 2/3, ahí puedo decir de que sí son tabiques acoplados. Bueno, esto es exactamente lo mismo, otra filmina nada más, pero habla de lo mismo. Otra cuestión que nos va a determinar la ductilidad del tabique es la relación de aspecto del mismo. Cuando tenemos un tabique esbelto, voy a tener una rotulación bien franca en la base, ¿sí? Voy a tener las fisuraciones de la rótula en la base, o sea, se va a generar una rótula plástica bien franca en la base, en una dirección y en otra, y esto va a tener un comportamiento muy, muy marcado de una columna con una rótula en la base cuando entra el mecanismo. Ahora, si tengo un tabique poco esbelto, si un tabique bajito y largo, este tabique, la rotulación es mucho más difusa. A lo largo de todo el tabique va a ser una fisuración. Fíjense que, ¿qué nos definía a nosotros la ductilidad? Cuando yo hablo de ductilidad,
hablo de desplazamiento último en el nivel superior dividido en el desplazamiento de primera cedencia, el de fluencia, cuando se comenzó a plastificar la rótula plástica. Imagínense que acá sí, cuando se forme la rótula, todavía tiene una gran capacidad de desplazamiento debido a la esbeltez del tabique. En este tabique voy a estar mucho más cerca en el momento que se plastifique la armadura. No voy a llegar a un delta I. Pero a partir de ahí, no tengo una gran capacidad de desplazamiento en este tabique, no tengo un gran delta U. Entonces yo puedo decir que este tabique va a ser menos dúctil que este. Entonces tabiques poco esbeltos van a ser menos dúctiles que tabiques muy esbeltos. Entonces, ya vimos que tenemos tabiques emboladizo y acoplados. Los acoplados son más dúctiles porque tienen un mecanismo de colapso con mayor cantidad de rótulas, ¿sí? Son más dúctiles que los tabiques emboladizos. Ahora, también depende de la esbeltez del tabique. Tabiques esbeltos son más dúctiles que tabiques poco esbeltos. Entonces ahí llegamos a esta tablita que está en el reglamento, que es la que nos determina cómo valorar la ductilidad de un tabique. Todo va a depender de un factor Z, que está en función de la relación de aspecto. La relación de aspecto, como les decía recién, es cuán esbelto es el tabique. Altura del tabique sobre longitud del tabique, ¿sí? Entonces, un tabique esbelto tiene una relación de aspecto más alta, un tabique poco esbelto una relación de aspecto más baja. Entonces, imagínense que este valor es 2,5 menos 0,5 de la relación de aspecto. Ese factor Z, cuando yo tengo una relación de aspecto menor o igual a 1, ¿sí? O sea, un tabique muy poco esbelto, cuando esto es 1, Z vale 2. Cuando la relación de aspecto es 3, Z vale 1. ¿Sí? Entonces, como el valor de Z va entre 1 y 2, tabiques con relaciones de aspecto hasta 1, Z vale 2. Entre 1 y 3 va variando entre 2 y 1, y ya cuando AR vale más que 3, Z ya vale 1. Entonces Z va a ir dividiendo a la ductilidad. Entonces, por ejemplo, tabiques sismorresistentes en voladizo, mi ductilidad global es 4 sobre Z. Si tengo tabiques muy esbeltos, o sea, esbeltos, con una relación de aspecto 3 o más, ya al Z valer 1, mi ductilidad va a valer 4. Ahora, si tengo un tabique poco esbelto, al Z valer 2, mi ductilidad va a valer 2. ¿Sí? Entonces, ahí varío. Para un tabique en voladizo, la ductilidad va entre 2 y 4. Tabiques muy poco esbeltos, 2, tabiques más esbeltos, 4. Los tabiques acoplados, sí. Disculpe, tengo una pregunta. Ahí donde dice tabiques acoplados, o sea que son más de uno, ¿qué relación de aspecto se utiliza? La de correspondiente cuál de los tabiques. Y ahí lo que tendrías que hacer es valorarlo en función si es un acoplado, podrías valorarlo en función de cada uno de los tabiques, por separado, y tomar el más desfavorable. Perfecto. ¿Sí? O sea, no sería el conjunto de todos los tabiques, porque son muchos tabiques acoplados en sí. Si vos estás hablando, por ejemplo, si estás hablando de que tu relación de aspecto es mayor tu grado de acoplamiento, si estamos hablando de este caso, que es un tabique que se considera como un único tabique con aberturas, lo que les decía recién con este dibujito, ahí sí yo tomaría como relación de aspecto esta altura sobre esta longitud. ¿Sí? Una cuestión de criterio, porque no está especificado eso. Perfecto. Pero en este caso yo tomaría esto. Si tengo un grado de acoplamiento muy pequeño, en este caso yo tomaría la relación de aspecto de este tabique y la de este tabique. Bueno, en este caso van a ser los dos mayor que 3, entonces directamente Z vale 1. Pero si tengo algún tabique en el cual Z vale menos que 1, más que 1, perdón, entre 1 y 2, y yo lo reduciría por eso, porque ese tabique no va a ser tan dúctil en sí, ese puntualmente. Perfecto, gracias. Lo mismo pasa si nosotros estamos hablando de una estructura de tabiques totalmente conformada por tabiques, puede pasar de que vos tengas 10 tabiques en tu estructura, ¿sí? Y bueno, vos vas a tener que valorar tu ductilidad, por más que sean 10 tabiques en 10 planos de sismos resistentes diferentes, ¿no? Vos vas a tener que evaluar tu ductilidad en función del tabique que menos ductilidad te dé, o vas a tener que tomar un criterio al respecto.
Porque a lo mejor tenés un tabique con una relación de aspecto 3, otro con una relación de aspecto 1, otro con una relación de aspecto 2. Y bueno, vos vas a tener que tomar, generalmente vos vas a tomar la ductilidad del elemento menos dúctil a la hora de evaluar la ductilidad de la estructura. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, como les decía entonces, cuando tenemos tabiques sismorresistentes acoplados, la ductilidad va a valer en función del grado de acoplamiento. Este valor varía entre 1/3 y 2/3. Entonces, cuando sea 1/3, mi ductilidad va a ser 5, y cuando el grado de acoplamiento sea 2/3, mi ductilidad va a ser 6. Ambos valores divididos en Z. O sea, si tengo tabiques esbeltos, con relación de aspecto mayor que 3, mi ductilidad va a valer entre 5 y 6, porque Z vale 1. Si tengo tabiques poco esbeltos, donde Z ya vale 2, mi ductilidad va a valer entre 2,5 y 3, la mitad de los valores marcados anteriormente. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con respecto a la ductilidad? Porque con esto tenemos la ductilidad de los tabiques ya definida. ¿Todo bien? ¿Continuamos? Bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver un poquito ya más del diseño de los tabiques en sí. Con esto vimos qué ductilidad se le asigna a la estructura, ¿sí? Como les decía recién con la pregunta de Lautaro, yo la voy a definir en función de los elementos menos dúctiles, porque yo voy a tener, si tengo tabiques de distinta relación de aspecto, distinto grado de acoplamiento, voy a tener tabiques aislados, tabiques acoplados a la vez, yo voy a tener que tomar un criterio. Ese criterio puede ser en función del grado de esfuerzo de corte que tome cada tabique también. Si yo tengo tabiques de mucha ductilidad que toman por sí ya un 70%, 80% del corte total de la estructura, a lo mejor puedo evaluar la ductilidad más cercana a la de esos tabiques y no tomar tanto la de los tabiques poco dúctiles, ¿sí? Pero siempre si yo tomo la ductilidad del elemento menos dúctil, estoy del lado de la seguridad, estoy correcto, eso sería un primer criterio. Después yo puedo tomar criterios y decir, no, a lo mejor si tengo el 80% del corte viene por tabique que es de ductilidad 5 y solo el 20% viene por un tabique de ductilidad 4. Y a lo mejor le puedo asignar 5 a la estructura, o tomar el 4,5, a lo mejor. Ahí ya es una cuestión de criterio. No está especificado en ningún lado, pero uno lo puede llegar a tomar ese criterio. Y si no, directamente le pongo 4 y me quedo tranquilo de que estoy tomando la ductilidad del elemento menos dúctil. Bueno, modos de falla de un tabique. Lo que vamos a ver en esta clase simplemente es tabiques aislados. Cuando vemos tabiques acoplados, la única diferencia es que debo evaluar algunas cuestiones adicionales de la viga de acoplamiento, las cuales saqué de estas filminas para poder comprimirla un poquito, dado que es el redictado nomás, pero cualquier cosa son cosas que tienen en las filminas del año pasado. Bueno, ¿qué modos de falla tenemos en un tabique? Si yo tengo un tabique bajo las cargas laterales, esto puede fallar principalmente por una falla de flexión, que es lo más deseable, que sea una rotulación del tabique, ¿sí? En este caso, la falla de flexión se produce por tracción de la armadura traccionada, fluencia de la armadura traccionada, podríamos decir, ¿sí? Entonces ahí se forma la rótula plástica en la zona inferior del tabique y con eso es mi modo de falla deseable, podría decir. Debo evitar las fallas por corte, ¿sí? Las fallas por corte vienen dadas principalmente por la fisura. Esto, por ejemplo, cuando se forma el esfuerzo de corte que tengo acá abajo, ¿sí? La tracción diagonal me puede generar una falla por esfuerzo de corte. En ese caso, ¿qué voy a hacer? Colocar estribos que cosan las fisuras de corte y que equilibren el mecanismo y el tabique pueda funcionar. Esa es la falla de corte habitual, que tiene una viga también, una columna. En los tabiques también se suele dar una falla de corte directo en zonas débiles del tabique, principalmente, por ejemplo, en las juntas de hormigonado, ¿sí? Yo construyo un tabique hasta acá, más adelante voy a construir el resto del tabique, dejo armadura pasante, ¿sí? Y acá puede ser una zona de potencial falla frágil, una zona de corte directo del tabique. Eso lo vamos a ver también cómo se trabaja para evitar esa falla, ¿sí? Otra falla que puede haber, que hay que evitar, que no está en esta filmina,
es el pandeo que se puede producir en la zona comprimida del tabique. O sea, si yo veo el tabique de frente, que se produzca un pandeo en la zona comprimida del tabique. Eso lo vamos a analizar dentro de un ratito también, en qué espesores hay que darle al tabique para evitar esa falla. Bueno, ¿cuál es la longitud de la zona de formación de rótula plástica? Se toma habitualmente como longitud crítica del tabique el mayor valor de 1/6 de la altura del tabique o una vez la longitud del tabique, ¿sí? El mayor de esos dos valores, 1/6 de la altura del tabique o una vez la longitud del mismo, ¿sí? El que más me dé de los dos. Eso lo voy a llamar zona crítica de tabique, a esa zona, ¿sí? O zona de formación de rótula plástica, y el resto sería la zona normal. Así como vimos en vigas y columnas, tenemos una zona crítica y una zona normal. ¿Sí? Entonces esta longitud es 1/6 de la altura del tabique o una vez LW, el mayor de los dos. Bueno, en la zona crítica, nosotros tenemos que se producen, o sea, si yo tengo el tabique, yo tengo mi tabique. Cuando se forma la rótula plástica, voy a tener una fisuración en la zona traccionada. Cuando el tabique ante una carga en esta dirección. Estas fisuras se van a abrir. Ahora, lo esperable es que cuando el sismo cambia de dirección y esta zona se comprime, es esperable que estas fisuras se cierren. Si estas fisuras no llegan a cerrarse, queda un elemento muy fisurado en esta zona, con lo cual pierde mucha rigidez. Y ustedes saben que el problema de pandeo es un problema de rigidez principalmente. Entonces, si esta zona ha disminuido mucho su rigidez por la fisuración, esta zona es una zona de potencial falla por pandeo. Entonces, acá, por ejemplo, se ve el lado traccionado, en esta primera imagen, se ve el lado traccionado de un tabique, ¿sí? El extremo traccionado de un tabique. Cuando está traccionado, se forman fisuras, ¿sí? Se abren estas fisuras, acá se ve más en detalle, una apertura de fisura, delta C le llama acá. Ahora, cuando el sismo cambia su dirección y esta zona se comprime, si las fisuras han sido pequeñas, las fisuras se cierran, ¿sí? Y no llega a comprometerse tanto la rigidez de esta zona. O sea, no tengo esta potencial falla por pandeo como algo muy grave. Pero si las fisuras no se han cerrado, la potencial falla por pandeo es mucho más importante. Entonces, el espesor que yo le voy a tener que dar al tabique depende fundamentalmente de eso, de cuán grandes fueron las fisuras. Si las fisuras al abrirse se van a poder volver a cerrar ante el ciclo opuesto del sismo o no se van a cerrar ante el ciclo opuesto del sismo. Si se van a cerrar, yo voy a tener que darle un cierto espesor al tabique. Pero ahora, si la fisuración fue muy grande y las fisuras no se cierran, el espesor que le voy a tener que dar al tabique es mucho mayor. ¿Sí? Eso se determina a partir de algo que se denomina ancho crítico del tabique. Esto es, como les decía, en la zona de formación de rótula, que es en la zona donde yo voy a tener esta fisuración importante en el mismo. ¿Sí? Entonces, el ancho crítico del tabique sería qué espesor yo le debería dar a ese tabique en la base del mismo, ¿sí? En un principio. Entonces, este ancho crítico va a estar en función de valores que determinen esa fisuración principalmente. Por ejemplo, mu, a mayor mu, mientras más dúctil espere que sea mi tabique, mayor incursionamiento en el campo plástico, y mientras más incursione el tabique en el campo plástico, más se va a fisurar. Por lo tanto, a mayor ductilidad de tabique, mayor ancho crítico. Otra cuestión es la relación de aspecto, porque si el tabique es poco esbelto, la fisuración es más difusa y no va a ser tan importante la fisuración. En cambio, en un tabique esbelto,
la fisuración puede llegar a ser un problema mayor. Entonces, la relación de aspecto, a mayor relación de aspecto, también mayor ancho crítico del tabique. Después aparece, bueno, LW es la longitud del tabique, o sea, simplemente está poniendo el ancho como una fracción de la longitud. Y aparece este factor zeta, que depende de las cuantías de armadura traccionada del tabique, es la cuantía del elemento de borde, de la zona de borde del tabique, multiplicada por la tensión de fluencia del acero dividido en la tensión de característica del hormigón. O sea, este término, mientras más grande sea la cuantía de armadura, es mayor la fisuración esperable. Entonces, es menor zeta, es mayor ancho crítico. ¿Sí? Entonces yo en función de esto determino un valor de ancho crítico para el tabique. Ah, hay otro término más que es el K crítico, que se puede tomar igual a 1, pero en tabiques que sean largos y de poca altura, en realidad, no importa tanto la altura del tabique, sino la altura de piso. Yo tengo Ln, es la altura de un nivel, Ln es la altura de un nivel, y Lw es la longitud del tabique. Entonces, cuando Ln sobre Lw es pequeño, puede que K crítico me dé menor a 1 y lo puedo usar acá. ¿Sí? Pero si no, se toma directamente K crítico igual a 1 y se trabaja con ese valor. Bien, entonces con esto yo determino mi ancho crítico de tabique. Mi primera opción es, supongamos, ancho crítico me da 20 centímetros, entonces digo, bueno, durante toda la zona de rótula plástica mi tabique tiene que tener 20 centímetros y listo. ¿Sí? Muchas veces por cuestiones arquitectónicas eso no es posible, porque imagínense si uno diseña una caja de escaleras con tabiques, yo pienso tabiques de 15, y después de golpe le tengo que quitar 5 centímetros en la planta baja y en el primer piso porque tengo un ancho crítico mayor, y ahí puedo estar reduciendo las longitudes de paso, y puede ser que mi escalera, por ejemplo, ya no cumpla con los criterios de incendio, y tenga que tener una escalera mayor, entonces tenga que hacer un tabique para los pisos inferiores que van a determinar un ancho de escalera, y después en los pisos superiores donde puedo hacer un tabique más pequeño voy a tener una escalera más grande, y a lo mejor arquitectónicamente estoy desperdiciando espacio. ¿Sí? Entonces lo que se hace muchas veces es no trabajar con ese ancho crítico en toda la longitud del tabique, sino simplemente en las cabezas del tabique, que es en las zonas donde yo puedo esperar este pandeo. ¿Sí? Entonces se permite que el tabique tenga un ancho menor que el ancho crítico, pero con cabezas dimensionadas en función del ancho crítico. En las cabezas voy a tener B, que es el ancho perpendicular a la longitud del tabique, y tengo B1, que es el lado paralelo a la longitud del tabique. Esos valores B y B1 los puedo determinar de esta forma. O sea, el ancho B tiene que ser mayor, por supuesto, que el ancho del tabique en su alma. ¿Sí? Esto es un caso, por ejemplo, que el ancho crítico me da 20 centímetros, pero yo quiero hacer un tabique de 12, por ejemplo, o de 15. Bueno, bien, ¿lo hago de 15 en todos los pisos? Sí, lo hago de 15 en todos los pisos, pero en la zona de formación de rótulas voy a tener que colocar estas cabezas comprimidas. Esta longitud B tiene que ser mayor que el ancho del alma del tabique, por supuesto. A su vez tiene que ser mayor que el ancho crítico. Y a su vez tiene que ser mayor a un cierto factor en función de la altura del piso, esto sería como darle una cierta esbeltez, y que está también en función de la ductilidad. A mayor ductilidad, mayor B, y a mayor altura de piso, mayor B. ¿Sí? Esto está en función del pandeo, del tabique, de la esbeltez del mismo. Con B1 pasa lo mismo. Este valor B1 tiene que ser mayor a ancho crítico por LW sobre 10 sobre 10B. Esto implica, B por B1 es el área del elemento de borde. B por B1 es el área del elemento de borde. Lo que me está diciendo es que B por B1, el área de este elemento de borde, va a tener que ser por lo menos un 10% del área que tendría el tabique si fuera todo igual, todo de espesor igual al ancho crítico. ¿Sí? Es poner un valor mínimo para darle entidad a estos elementos de borde. Por otro lado, B1, B tiene que ser mayor a B crítico. ¿Sí? Bueno, B1 tiene que ser mayor a B crítico cuadrado sobre 2. ¿Sí? O sea, si en este caso que B a lo mejor es mucho mayor que B crítico, sí puedo reducir B1,
Pero si B fuera justo igual a B crítico, B1 tiene que ser también igual a B crítico, ¿sí? Y bueno, y B1 también tiene que cumplir con la restricción por la esbeltez, 0,04 de 1 más mu sobre 10 por Ln. De esta forma yo determino estas cabezas comprimidas. Eso no siempre implica tener que generar cabezas comprimidas en el tabique. Tengan en cuenta, por ejemplo, si yo tengo un tabique que forma parte de una caja de escaleras, ¿sí? Tengo, por ejemplo, esta construcción. ¿Sí? Supongamos que este es mi caja de escaleras, ¿sí? Acá tengo la escalera de este lado, tengo descansos y tengo así. Entonces tengo una sola salida. Acá en este caso, por ejemplo, a lo mejor sí, en la planta baja y en el primer piso, este tabique no tiene elemento de borde y necesito hacerle un elemento de borde, ¿sí? Que sí puede complicarme un poquito la parte arquitectónica, pero bueno, lo puedo llegar a manejar. Pero, por ejemplo, en este otro lado, que tengo un tabique perpendicular que llega al mismo, directamente este mismo tabique, si cumple con las dimensiones, va a funcionar como elemento de borde, ¿sí? Este tabique perpendicular va a funcionar como elemento de borde para este tabique. Entonces acá a lo mejor tengo que solamente, para este tabique, hablando de este tabique solo, solamente tengo que reforzar un elemento de borde en este extremo y no más que eso, ¿sí? En vez de hacer todo el tabique más ancho, simplemente colocando un extremo de borde en este lugar ya puedo resolver mi problema. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende la idea? ¿Seguimos? Bueno. Continuamos entonces. Bien. Ahora vamos a empezar a ver cómo diseñamos el tabique, cómo determinamos su armadura, cómo determinamos la armadura longitudinal, la armadura transversal. Primero vamos a empezar con la resistencia a flexión del tabique. Supongamos que yo tengo un modelo del cual voy a volver atrás para ver un diagrama de momentos flectores. Supongamos que este tabique yo lo tengo modelado dentro de mi estructura y saco los momentos flectores en la base, ¿sí? Como la zona de rótula es la base, ¿qué pasa en la zona de rótula? Yo simplemente hago las combinaciones de estado de carga, ¿sí? Como es una rótula de flexión, el momento flector último lo saco como combinación 1,2 de MD más 0,5 de ML más ME. Generalmente los tabiques van a tener casi todo el momento, va a ser sísmico, pero bueno, puede haber un momento gravitatorio que lo tengo que tener en cuenta. Combino mis acciones y saco mi momento último. Con este momento último tengo que determinar la resistencia a flexión de mi base del tabique, por lo tanto la armadura, ¿sí? En cuanto a eso, simplemente les comento, yo en un tabique es como si fuera una viga grande a flexión, pero la armadura no está como la viga concentrada en un extremo. Si yo considero la armadura concentrada en un extremo es muy fácil, porque yo puedo usar cualquier herramienta de viga, ¿sí? Voy a tener un comportamiento a flexión con una deformación del hormigón del 3 por 1000. Busco cuánto vale la deformación del acero, que equilibra mis esfuerzos, y saco mi fuerza de tracción, mi fuerza de compresión, mi brazo Z, y con eso determino la resistencia a flexión del tabique, o sea, qué armadura le tengo que colocar. Esto sería lo mismo que una viga. Bueno, lo que pasa con el tabique es que muchas veces la armadura no la concentro en los extremos, sino tengo una armadura distribuida a lo largo de todo el tabique. ¿Sí? En ese caso, toda la armadura, fíjense que toda esta armadura, por más que tenga menores deformaciones, va a tener una cierta tracción que implicaría un aporte de la resistencia flexional del tabique. Entonces, bueno, acá ya tengo que usar una herramienta que me permita considerar toda esta armadura para el cálculo de la resistencia del tabique. Porque si no voy a estar calculándola con esta sola y voy a estar desperdiciando toda la otra, lo cual generalmente voy a estar sobredimensionando el tabique. Y yo no quiero sobredimensionar demasiado las bases. De todas formas, los criterios de cálculo del tabique es lo mismo
que en una viga. Nada más que hay que considerar la totalidad de la armadura, lo mismo que pasa en una columna. ¿Sí? Entonces, bueno, yo saco mi momento último y tengo que dimensionar mi tabique de forma de que, o sea, le saco las combinaciones de estado de carga, tengo mi momento último, tiene que ser menor o igual a phi por momento nominal. El momento nominal lo saco con algún cálculo por el estilo, en función de la armadura que le quiera disponer, y phi es igual a 0,9 porque es una falla de flexión. ¿Sí? Bien. Con eso diseño la armadura de mi tabique. Verifico que mi tabique resista a flexión. Como al igual que en las vigas y en las columnas, yo intentaré que la resistencia a flexión no sea muy superior a las solicitaciones. En el tabique por ahí es un poco más difícil eso, porque suelen ser elementos de gran longitud. Muchas veces yo no determino, o sea, en una columna yo digo, la hago de 30 por 40, y me da, o 30 por 50. No, me está dando con mucha armadura, me da mucha resistencia y la puedo ir bajando. Puedo decir, no, la hago de 25 por 40, de 25 por 35, puedo reducir sus dimensiones. En el tabique muchas veces no puedo reducir sus dimensiones porque viene dado porque la escalera tiene 4 metros y el tabique de la escalera va al lado de la escalera y tiene 4 metros. ¿Sí? Entonces, puede que con una armadura mínima supere ampliamente la resistencia a flexión. ¿Sí? Y son cosas que yo no puedo manejar, porque ya la longitud del tabique está dada, le pongo armadura mínima, resiste mucho más que lo que necesito, y bueno, resiste más que lo que necesito, y me quedo ahí, ¿sí? Eso pasa muchas veces en los tabiques. No puedo darle dimensiones en función de la necesidad estructural, si no viene dado más por una determinación arquitectónica. Entonces digo, bueno, tengo un elemento más grande, resiste más, y bueno, tengo que tomar algunas medidas en función de eso, pero lo hago, ¿sí? Bueno, la armadura longitudinal del tabique debe ser tal que en ninguna zona del tabique la cuantía se mide por zonas, no como en las vigas, que es la cuantía de armadura traccionada nada más, o en una columna que es la cuantía de armadura total. En el tabique se calcula en cada zona del tabique, mi cuantía no puede valer menos que 0,7 sobre FI, ni más que 16 sobre FI. Esto es aproximadamente un 2 por 1000, un 1,8 por 1000, y esto es aproximadamente un 2,5%, un 3,8%. Esos son los valores límites de cuantía que yo tengo en el tabique. O sea, ¿eso cómo lo mido? Simplemente yo tengo un tabique, tengo una zona de un tabique, tengo mis armaduras, se toma, por ejemplo, puedo tomar, quiero medir esta zona, digo, bueno, es la suma de esta armadura más esta armadura, divido a igualdad de distancia, lo divido en esta área, y digo, en esa zona el tabique tiene tal cuantía, no puede ser menos que 0,7 sobre FI, ni más que 16 sobre FI. Por eso está puesto acá directamente como armaduras dividido en B sub I y separación de vertical de las barras. O sea, esta sería la separación vertical de las barras. En un elemento de borde, por ejemplo, acá tengo una filmina con un elemento de borde, también puedo medir, digo, bueno, la cuantía total de toda la armadura que tengo en el elemento de borde, dividido en el área del elemento de borde, tiene que valer entre 0,7 de FI, 0,7 sobre FI o 16 sobre FI. Otra cuestión que es el diámetro máximo de las barras verticales del tabique no puede ser mayor que el 10% del espesor del tabique en la zona que se ubica la barra. Si tengo un tabique de 12 centímetros de alma, bueno, en esa zona no puedo colocar barras de más de 1,2 centímetros, barras del 12. Sí, en el elemento de borde, que a lo mejor ya tiene 20, 25, 30 centímetros, ahí sí puedo colocar barras del 16 o del 20 si las necesitara. Pero en las... Sí. Profe, una pregunta, ¿y cómo defino la zona? No, estas zonas directamente en función de la separación de armadura. Ah. Porque vos vas a tener, generalmente vos decís, en el alma del tabique yo coloco en ambas caras una barra vertical del 12 cada 15, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, tu separación es 15, dos barras es 12,
Bueno, decís, entre esta barra y esta barra hay 15, entonces entre el eje de esta barra y el eje, perdón, entre esta semidistancia y esta semidistancia hay 15. Entonces vos tenés un área que es 15 de ancho por el ancho del tabique. Sí. Y directamente sumás estas dos armaduras dividido en el área de este pedacito. Y ahí te da la zona a definir. ¿Sí? Listo, gracias. De nada. Bueno, como les decía entonces, en ninguna zona del tabique armaduras mayores que el 10% del espesor del tabique en esa zona. Bueno, eso es en cuanto a la armadura de la base del tabique. Este es mi diagrama de momento solicitante, el que está acá. El que está en gris, bueno, no quedó muy perfecto, pero bueno, este que está en gris es mi diagrama de momentos solicitantes. Lo primero que yo hice recién es definir la armadura en la base del tabique. Generalmente siempre va a ser lo más próximo posible a mi momento solicitante, mi momento nominal. ¿Sí? En realidad, phi por momento nominal tiene que ser mayor al momento último. ¿Sí? Este sería el diagrama de momento, en realidad mi momento último en la estructura, en el tabique. Ahora, yo voy a definir mi armadura inferior, armo mi tabique, calculo el momento nominal que tengo, y ese momento nominal generalmente siempre va a ser mayor, pero en los casos de los tabiques puede ser bastante mayor que el momento en la base. Entonces defino, ¿cuánto vale mi momento nominal? Bueno, vale esto. Si yo al tabique le voy a dar la misma resistencia en toda la altura, ya tengo resuelto el problema, porque yo ya sé que la rótula se forma en la base, y todas las zonas superiores del tabique van a tener menos solicitación que la base. Entonces, si el tabique me dio unas ciertas dimensiones y una cierta armadura, y yo las mantengo en toda la altura de mi estructura, este paso no lo tengo que hacer, lo que estoy por hacer ahora. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, en la base yo tenía armaduras del 12, o tengo las cabezas comprimidas, por ejemplo? ¿Sí? Tengo las cabezas comprimidas en las cuales las armo con mayor armadura. Las cabezas estas de borde, los elementos de borde. O tengo una armadura que la considero excesiva para mantenerla en toda la altura del tabique. Por ejemplo, tengo barras del 12 y quiero bajar a barras del 10. ¿Sí? O tengo una separación cada 15 y a partir de un cierto nivel yo quiero separarlas cada 20, porque puedo, porque me dan las especificaciones de separación máxima de armadura me dan y quiero separarlas para no gastar tanta armadura. Entonces puede pasar de que yo quiera reducir la resistencia del tabique en algún punto de la altura del mismo. ¿Sí? Si no lo quiero reducir, no hay problema. Todo lo que veo en esta filmina no lo tengo que hacer. Si quiero reducir, tengo que ver esta forma para poder determinar cuándo hago esa reducción. Bien, calculo el momento nominal en la base. Ahora, había dicho que la forma del diagrama de momento es una parábola de tercer grado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy considerando que las fuerzas son crecientes en la altura. Primer modo. Ahora, si el primer modo de vibración tiene esta forma y el segundo modo de vibración tiene esta forma, combinándolo los dos, puede ser algo así, si tengo presencia de modos superiores, ¿no? Exagerando un poco la cosa. Entonces, lo que pasa con la presencia de modos superiores es que esta distribución no sea tan creciente en la altura, sino pueda llegar a modificarse, con lo cual este diagrama también puede modificarse. De todas formas, en el peor de los casos, algo ya que no va a llegar a pasar, ¿qué forma va a tener este diagrama? Y si toda la fuerza sísmica fuera concentrada en la zona superior, esto sería un diagrama lineal. Entonces directamente se considera desde el momento nominal hasta el extremo superior del tabique una línea recta. Para considerar la posible variación con respecto a la posición de la fuerza sísmica, ¿sí? Bueno, entonces digo, no trabajo con un diagrama parabólico, trabajo con un diagrama lineal. A su vez, siempre que yo quiero cortar barras o quiero reducir la resistencia de un elemento,
ustedes vieron en Hormigón 1 que tengo que tener en cuenta algo que se llama decalaje, ¿sí? Yo decalo el diagrama de momento para considerar, esto tiene que ver con la inclinación de las fisuras de corte 45 grados, puede llegar, tengo que hacer como un corrimiento del diagrama de momentos, que se hace una vez igual a la longitud, a la altura del elemento. Entonces, si la altura del elemento acá es LW, yo tengo que correr este diagrama lineal una distancia igual a LW. Lo desplazo al diagrama de momento, una distancia igual a LW. Y este sería mi diagrama de calado. ¿Sí? Bueno, os quedó muy bien, pero es algo así. Entonces, con mi diagrama de calado, yo ya sé que esa es la resistencia nominal mínima flexión en toda la altura del tabique. No puedo reducir en LW la resistencia, pero a partir de ahí sí puedo empezar a hacer una reducción. Entonces, supongamos que yo quiero reducir, acá resiste una cantidad y yo quiero reducir a la mitad. Bueno, la mitad recién acá. Entonces, de acá para arriba recién puedo reducir la armadura o lo que sea para reducir la resistencia del tabique. Este diagrama de calado sirve solo para eso, para determinar dónde puedo hacer una reducción de resistencia del tabique. ¿Duda hasta acá? Yo con esto lo que estoy garantizando es que la rótula se forme en la base, ¿no? Porque si yo no cumplo con este diagrama de calado y hago un salto de resistencia antes de esto, puede pasar que en esa zona donde hago el salto de resistencia se forme la rótula plástica, con lo cual la ductilidad, imagínense, no es lo mismo este mecanismo de colapso que este mecanismo de colapso en cuanto al desplazamiento máximo, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a la flexión. En cuanto al corte de diseño, el corte último lo voy a sacar en función del corte de modelo multiplicado por el factor de sobreresistencia phi-W multiplicado por un factor de amplificación dinámica. Lo del... no lo tengo acá, lo di en otra clase hace poco, pero no lo tengo acá. Pero básicamente, lo que les queríamos decir es, por ejemplo, a ver, se los muestro, lo busco 2 segunditos y se los muestro. Porque lo vamos a hacer más rápido así, disculpen. Acá está. Fíjense una cosa. No, esto es sobre la amplificación dinámica. Bueno, pero básicamente los podemos marcar sobre este mismo gráfico. Supongamos que tengo mi fuerza sísmica 5, 10, 15. Mi esfuerzo de corte va a ser 15, 25, 30. Y mi momento va a ser 45, 120, 210. ¿Sí? Ahora, si yo al haber armado el tabique no resiste 210, resiste un 50% más, resiste 315, perdón. ¿Sí? Implica que esta fuerza, ¿sí? Para lograr este momento de 315, esta fuerza tiene que ser 7,5, esta fuerza tiene que ser 15, y esta fuerza tiene que ser 22,5. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga 22,5 por 9, más 15 por 6, más 7,5 por 3, voy a llegar a los 3,15, que es el momento de plastificación de la base. Por lo tanto, voy a tener un corte igual a 22,5 acá, 22,5 más 15, 37,5 acá, y 45 acá, ¿sí? Entonces, este 50% más que resistió a flexión implica que mi esfuerzo de corte también va a ser un 50% más. Eso es el fin. Factores sobre resistencia del tabique. Calculo la capacidad en la base dividido en el momento sísmico en la base. Entonces, si la capacidad, en este caso que les mostré recién, es 315,
315 dividido en 210 me da 1,5, multiplico los cortes del tabique por 1,5 y saqué mi factor de sobreresistencia. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Cómo puedo sacar esa capacidad en la base? Y la capacidad en la base es el momento nominal en la base multiplicado por el lambda cero que vieron en vigas y en columnas, el Y el 1,4. Para tener en momento cuenta, nominal recuerden que es 1,4 es para tener en cuenta la sobreresistencia que tiene la acero a partir de mayor que la fluencia, porque al entrar la capacidad, o sea, el nominal es con FI, pero al desarrollarse la deformación plástica en la base, el acero puede llegar a tener elongaciones tales que entra en su etapa de endurecimiento, ¿sí? Y puedo llegar a tener tensiones mayores que FI en algún momento de la rotulación. Por lo tanto, aparece el lambda cero, ¿sí? Entonces, lambda cero es 1,4 por ese motivo. Multiplicado por el momento nominal en la base, lo que calculaste cuando hicimos recién acá. Acá con esto yo calculaba el momento nominal en la base para dimensionarlo, pero con eso tengo el momento nominal en la base. Entonces, con eso tengo la capacidad. como si fuera una viga. Claro, igual, nada más que, bueno, el tabique tenés que tener en cuenta que tenés armadura distribuida. Perfecto. O sea, no lo podés multiplicar a C por armadura, por FI, por C, no, porque eso sí tenés las armaduras en los extremos nada más. Pero lo podés hacer con una herramientita o con una planilla que en función de toda la armadura que tengas en el tabique, con el mismo criterio que vieron en Hormigón 1 para calcular la resistencia a un elemento, a flexión o flexión. Claro, habría como que ir sumando la resistencia de todas las armaduras intermedias. Claro, pero no llegan a la fluencia muchas veces. Entonces tenés que considerar eso también, porque si no estarías dándole demasiada resistencia. Perfecto. Todo es en función del grado de deformaciones que vos tengas. Por eso, bloqueas en 3 por 1000 arriba y tenés que tantear cuánto vale la deformación de la armadura más traccionada, de forma de que todas las tracciones más la compresión te dé igual al esfuerzo normal y con eso calculas el momento. Claro, eso lo podría ver a través de un modelo, más o menos establecer cuáles son las armaduras que llegan a la fluencia por la deformación y en base a eso de la armadura que tomo para hacer el cálculo de la resistencia nominal. Claro. Sí, tenés que ver cuál es el grado de deformación de cada barra nada más para poder sacar el valor de la tracción. Perfecto. Y después hacer el normal y el momento. Bueno, gracias. Si cualquier cosa, yo no me quiero ir demasiado de tema porque como que ya inclusive vamos a casos de Hormigón 1, pero cualquier cosa en la consulta lo vemos y si a alguno le interesa un poco más, les muestro un poquito más cómo se hace. Bueno, entonces les decía, yo ahí lo que estoy haciendo es considerar, con el factor de sobreresistencia en la base, estoy considerando cuánto más va a ser las fuerzas, cuánto van a tener que crecer las fuerzas para lograr la rotulación de la base y lograr el mecanismo, ¿sí? Porque las fuerzas van a crecer hasta que se rotule la base. Entonces, eso lo tengo en cuenta a partir del phi W. En el ejemplo que les daba recién, todas las fuerzas tenían que crecer un 50% para lograr la rotulación de la base. Por lo tanto, mi corte crecía un 50% también al crecer las fuerzas sísmicas. Entonces ahí aparece el factor phi W. Ahora, además, tengo que considerar un factor de amplificación dinámica de tabiques, omega sub B. Eso, imagínense que lo que yo les decía recién, bueno, acá teníamos 15, 10 y 5. O sea, olvídense por ahora, vamos a volver atrás. ¿Sí? Tengo 5, 10 y 15 y tengo que llego a un momento de 2,10. Supongamos por ahora que yo armé mi base justo con 2,10. O sea, phi vale 1, supongamos. El factor de sobreresistencia tabique vale 1. Porque quiero ver la influencia de la amplificación dinámica nada más ahora. O sea, fuerza 5, 10, 15, cortes 15, 25, 30, momentos 45, 120, 2,10. Arme mi base y me quedo exacta con 2,10. O sea, phi vale 1, supongamos. No puede valer 1 porque aparece el 1,4, pero supongamos que vale 1. Ahora, había dicho que por la presencia de modos superiores, esta distribución lineal en la altura puede ser no tan real.
Entonces supongamos que la presencia de modos superiores me modifica este 5, 10, 15 y me queda 10, 10, 10. ¿Sí? El corte ya no va a ser más 15, 25, 30, va a ser 10, 20, 30. Eso no sería problema. Pero el momento va a valer, en vez de 45, 122, 10, va a valer 30, 90, 180. No llego a plastificar. ¿Sí? Entonces, en ese caso, para llegar a plastificar, todas las fuerzas tienen que crecer, en este caso, un 17%, para que llegar a ese 210 en la base. ¿Sí? Fíjense cómo la distribución diferente de fuerzas hace que yo tenga que hacer crecer esas fuerzas para poder llegar al mismo momento de plastificación en la base. Básicamente lo que pasa es que el centro de gravedad, o sea, podríamos decir la resultante de las fuerzas sísmicas, baja por la presencia de modos superiores. Entonces, si yo quiero llegar a la plastificación abajo, no es lo mismo si la fuerza la aplico arriba, si la aplico al medio. Si la fuerza la aplico arriba, le aplico una cierta fuerza. Ahora, cuando la fuerza la tengo que aplicar al medio, tengo que hacer crecer esa fuerza para plastificar. Por lo tanto, para lograr igual momento, necesito mayor corte. ¿Sí? Entonces, esa es la necesidad de considerar ese factor omega sub b. Ese factor omega sub b vale hasta 6 pisos, 0,9 más el número de pisos sobre 10, y más de 10 pisos, 1,3 más el número de pisos sobre 30. Y como máximo es 1,8. Acá tenemos un gráfico, cómo varía. 1 para un nivel, vale 1,5 para 6 pisos, de 6 a 15 pisos varía entre 1,5 y 1,8, y más de 15 pisos ya vale constante 1,8. Como esto tiene en cuenta la posición de las fuerzas sísmicas, en realidad la modificación de la posición de las fuerzas sísmicas con respecto a un primer modo de vibración, si yo estoy haciendo un análisis modal espectral, por ejemplo, en mi estructura, y estoy considerando la presencia de todos los modos significativos, en ese caso, directamente, si yo hago un análisis modal espectral de mi estructura con la presencia de modos superiores, ya no es necesario que considere omega b, ya va a estar considerado dentro del mismo modelo. Entonces, en ese caso, uso directamente omega sub b igual a 1, porque ya no necesito considerar esa amplificación dinámica porque ya está metida dentro de mi modelo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a ir entonces a la armadura transversal del tabique. Esto lo vamos a llevar un poquito más rápido. Vamos a ver las cuestiones principales, ¿sí? Así después pasamos a los sistemas duales. Bueno, las funciones, aparte de esto ya lo venimos viendo tanto en columnas como en vigas, y no cambia demasiado las cosas, ¿no? La función de la armadura transversal en los tabiques, al igual que en vigas y en columnas, es prevenir el pandeo de las barras longitudinales comprimidas, dado que eso sería una falla frágil. Esto en la zona de formación de rótula, principalmente en la base del tabique. Confinar el hormigón en la zona de formación de rótula y resistir al corte, que eso es importante en toda la longitud del tabique. Control de pandeo de las barras longitudinales. Fíjense, es exactamente igual que en vigas. Suma de las áreas de las barras que restringe una rama por FI sobre 16 FIT por separación sobre 6 dB. 6 dB es la separación máxima de estribos o de armadura que restringe pandeo en la zona de formación de rótula. La única diferencia que tenemos acá es, eso en columnas lo tenía que hacer en toda la columna. En vigas, en el cuarto superior y en el cuarto inferior. Ahora, en el tabique, la especificación es, habíamos visto, ¿se acuerdan que la cuantía longitudinal iba entre 0,7 sobre FI y 16 sobre FI? Se considera que las armaduras, en las zonas donde hay una cuantía menor
a 2 sobre FI, no hace falta restringir esas barras, porque no se espera que esas barras lleguen a fluencia. Ahora, cuando yo tengo barras, zonas del tabique con cuantías mayores a 2 sobre FI, tengo que restringirlas al pandeo. Eso se hace en el alma del tabique, puede ser a partir de estribos cerrados, ¿sí? De forma de que no haya barras que estén separadas. Por ejemplo, en este caso se puede porque estas dos barras están separadas a menos de 10 centímetros, se puede dejar barras en el medio. Si no, puedo hacer estribitos que vayan tomando de 4 barras y restrinjan el pandeo de esas barras. Y después en las zonas de cabezas de elementos de borde directamente se arman como columnas, ¿sí? Igual que columnas, y restringo las barras con el mismo criterio, ¿sí? No hay mucho más que eso. Como les decía, si la cuantía en una zona es menor a 2 sobre FI, directamente no es necesario que tenga en cuenta la restricción de pandeo. Cuando vamos a la zona fuera de la zona de formación potencial, también se protege contra el pandeo las barras, pero con una separación igual a 12 dB en vez de 6 dB, ¿sí? Y el diámetro mínimo de estribo directamente no se calcula con esta, las ramas no se calculan con esto, sino que el diámetro tiene que ser por lo menos un cuarto del diámetro de la barra que restringe, nada más, ¿sí? Si las barras longitudinales son del 20, yo tendría que colocar una barra del 6 por lo menos, para que más o menos cumplir con el criterio. Eso en cuanto al pandeo. En cuanto al confinamiento, fíjense que la fórmula es muy parecida a la de columna. Básicamente, ¿cuándo tenía que confinar yo el hormigón? Cuando esperaba grandes deformaciones longitudinales, acortamientos del hormigón elevados. Si yo espero acortamientos del hormigón pequeños, no es necesario que confine ese hormigón. Pero sí, si yo espero grandes deformaciones por compresión en el hormigón. Eso se mide a partir de la profundidad del eje neutro, ¿sí? C. Fíjense que, vamos a ir a otro más, vamos a limpiar esto. Si yo tengo una profundidad del eje neutro C pequeña, es de esperar pequeñas deformaciones de compresión en el hormigón. Ahora, si mi eje neutro C es grande, es de esperar grandes deformaciones de compresión en el hormigón. Entonces, si yo tengo C pequeño, no hace falta que confine. Si tengo C grandes, sí hace falta que confine, ¿sí? Para eso lo que se determina es un valor de C crítico, ¿sí? C crítico, C sub C. Si mi C es menor que C crítico, no confino. Si mi C es mayor que C crítico, sí confino. Entonces, si C crítico es pequeño, es más probable que yo tenga que confinar. Si C crítico es grande, es menos probable que yo tenga que confinar. Entonces, C crítico se determina como está en función de la ductilidad y de la longitud del tabique. Es una cierta fracción de la longitud del tabique. Mientras más grande sea mu, mayor ductilidad espero yo en mi estructura, más pequeño se hace C crítico. Como les decía recién, si C crítico se hace pequeño, a mí no me conviene, porque voy a tener que confinar casi seguro. Bueno, básicamente es, si mu es grande, lo más probable es que tenga que confinar. Si mu es pequeño, a lo mejor no tengo que confinar, y es lógico. Si no espero grandes incursiones en el campo plástico, no voy a tener que, seguramente, que confinar. Si espero grandes incursiones en el campo plástico, sí voy a tener que confinar, ¿sí? Ahora, aparece el factor de sobreresistencia del tabique acá. ¿Por qué? Esto podría decir mu sobre phi es la ductilidad real demandada a mi tabique. ¿Por qué? Fíjense que si yo tengo, voy a hacer un gráfico carga-deformación. Si fuera elástico, por ejemplo, trabajo así. Ahora, digo, no es elástico. Tengo mu igual a 4. Yo voy a decir, trabaja hasta acá, acá se plastifica, entra en el campo plástico. Listo, mu igual a 4. Mu igual a 4. Ahora, si esto hacía de que mi momento en la base sea 100,
y yo al armar mi tabique, mi momento resistente es 200, phi ¿cuánto vale? 2 en ese caso, porque su capacidad es el doble del exigido por el modelo, ¿sí? El exigido por el modelo sería este valor. Ahora, si mi capacidad es el doble de lo exigido por el modelo, esto no va a entrar en fluencia acá y entrar en el campo plástico, va a continuar hasta acá y acá va a entrar en el campo plástico. Entonces, equivale a que mu sea igual a ¿cuánto? No a 4, sino a 2, ¿sí? 4 dividido en 2 es 2. Entonces, mu sobre phi podría decir que es la ductilidad real demandada a mi estructura. Mu es la ductilidad de diseño. Yo diseñé con 4 mi estructura, pero si la base del tabique resiste el doble, nunca va a ser 4, porque va a incursionar en el campo plástico para el doble de esfuerzo. Por lo tanto, mu real es 2. ¿Sí? Está bien, diseñé todo con 4, pero el comportamiento del tabique es con 2. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, no? ¿Alguna duda? Bueno, supongo que no. Cualquier cosa pregunten. Por eso es este cociente mu sobre phi. Mu sobre phi. Entonces, esto sería como la ductilidad real de la estructura. A mayor ductilidad, menor C crítico. Y con eso defino C crítico. La zona a confinar es C menos 0,7 de C crítico, ¿sí? O sea, calculo, este es mi valor de C, es mayor que C crítico, que tengo que confinar. Bueno, C menos 0,7 de este valor, me queda una cierta longitud, que es la zona que tengo que confinar de tabique. Bueno, ¿qué armadura tengo que disponer? Es igual que en columnas ASH, nada más que la fórmula es levemente distinta, pero básicamente, a mayor ductilidad, mayor armadura de confinamiento. A mayor C, mío, mayor armadura de confinamiento. El resto de los parámetros son los mismos que en columnas. H segunda, separación de la armadura, F'C, FIH, eso es lo mismo que en columnas, así que no vamos a entrar. Pero básicamente, a mayor mu y a mayor C, mayor armadura de confinamiento. Y esa armadura de confinamiento, bueno, acá hay un ejemplo simplemente de lo que les decía recién. Cuando C menor que C crítico no confino, cuando C mayor que C crítico sí confino. Una vez que tengo el C', que es la zona de confinar, esta es la zona de confinar, esta zona tengo que confinar, lo confino igual que en una columna. En esta dimensión tomo H segunda, la separación entre tabiques, y acá tomo H segunda, la distancia entre el borde, donde defino qué parte confino, qué no, con la última armadura. Entonces, con este H segunda defino estas ramas, y con este H segunda defino estas otras ramas. Y con eso queda confinada el extremo, que tiene mucho ingreso al campo plástico y muchas deformaciones de compresión del hormigón. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, en cuanto a lo último, la resistencia al corte del tabique, decíamos recién acá cómo calculábamos el corte último de mi tabique. Mi corte solicitante era el que sacaba del modelo, lo multiplico por el factor de sobreresistencia para tener en cuenta cuándo realmente se rotula la base, y lo multiplico por el factor de amplificación dinámica de tabiques que tiene en cuenta la distribución diferente al primer modo que pueden tener las fuerzas, y por lo tanto tengo que tener en cuenta que para lograr la plastificación, si bajo el punto de aplicación de la fuerza, el punto de aplicación de la resultante de la fuerza, el corte va a ser mayor. Por todos estos motivos, fíjense lo que les decía recién, phi puede llegar a ser muy grande en un tabique, por el tema de la armadura mínima, por el tema de las dimensiones que vienen por la arquitectura, aparte aparece la omega. Entonces en un tabique, supongamos que yo diseñé un tabique con una con una ductilidad igual a 3. Con este factor phi, que puede ser grande, con el factor omega y todo, puede ser que este corte último que yo saque con esta fórmula, sea muy grande, supere el valor elástico del corte, ¿sí? Por eso es que este valor se limita a el corte de modelo sobre phi
para pasarlo a ser, para que sea último, 0,75 para el corte, 0,7, perdón, y mu, ¿sí? Entonces el corte de modelo lo divido en phi, lo multiplico por mu, y con esto estoy sacando el corte último elástico. Este sería el corte último elástico. Entonces, si mi corte mayorado por estos coeficientes supera el corte último elástico, y bueno, diseño con el corte último elástico, porque no tiene sentido que diseñe con valores mayores a la acción sísmica, ¿sí? Esto es la acción sísmica sin ductilidad, ¿sí? Entonces es el valor máximo que yo puedo llegar a tener. Bueno, con ese corte de diseño yo verifico al corte mi tabique. Lo primero que hago es verificar las tensiones de corte en el tabique, ¿sí? Para evitar de tener problemas de roturas de bielas comprimidas, por ejemplo. Mi tensión nominal de corte en el tabique se calcula como el corte último sobre 0,8 del ancho del tabique por la longitud del tabique. Fíjense que este es el ancho del alma del tabique. Independientemente de que tenga o no cabezas, elementos de borde, solo uso el ancho del alma. Y ese valor lo verifico que no supere, en la zona de formación potencial de rótula, supere este valor, ¿sí? Que va a estar en función de la ductilidad. Mientras más dúctil sea el tabique, más pequeño es mi valor de comparación. O sea, restrinjo más las tensiones en el tabique, obvio, porque mientras más ingrese al campo plástico, mientras más ductilidad tenga, más daño va a haber en la zona de rótula. Por lo tanto, tengo que trabajar con tensiones de corte menores en esa zona, ¿sí? Entonces, mayor ductilidad, mayor daño en la zona de rótula, menor tensión límite al corte. Y en el resto del tabique verifico que no sea mayor a 0,2 de F'C, 1,1 de raíz de F'C o 9 megapascales, ¿sí? Esto está relacionado con la rotura de la biela comprimida, esto está relacionado con la tracción, entonces estaría hablando de una fisuración excesiva, y bueno, 9 megapascales es un límite que se pone. Esto sería un control tensional que yo hago con respecto al corte. La determinación de la armadura de corte es lo mismo que hago en una viga, por ejemplo, ¿sí? Tengo mi BU, tiene que ser menor o igual a phi, que es 1, porque el corte lo saqué por capacidad. Perdón, BU tiene que ser menor o igual, sí, a BS más BC. Lo que aporta el hormigón más lo que, BC. Lo que aporta el hormigón más lo que aporta el acero. Lo que aporta el hormigón. En zona de formación de rótula, si está comprimido puedo aportarle algo, igual que en columnas. Si no está comprimido, nada, ¿sí? El tabique. 0,6 de raíz de PU sobre AG. Fuera de la zona de formación de rótula, voy a tomar el menor de estos dos valores, que también va a estar en función de PU y de F'C, y del momento último, y del corte último, de la longitud del tabique, varias cosas. Entonces, el aporte fuera de la zona de formación de rótula, el menor de estos dos valores. En la zona de rótula, este valor. Con eso saco el aporte del hormigón a la resistencia al corte. Luego, mis estribos los calculo como BU menos BC, o BN menos BC, que es lo mismo, por el ancho del tabique, por separación de armadura sobre FI, o sea, lo mismo que en una viga, ¿sí? Con eso calculo mi armadura horizontal de corte en el tabique. Esa armadura horizontal de corte tiene que ir a lo largo de todo el alma del tabique. Sería este estribo, ¿sí? Esta rama más esta rama, ¿sí? Acá hay valores máximos de separación de armadura de corte, y también se coloca, imagínense, yo tengo el tabique visto de costado, tengo los estribos, bueno, no quedaron muy horizontales, pero son estos los estribos, que cosen la fisura. También se coloca armadura vertical, que colabora en el coser la fisura de corte. Esa armadura vertical directamente no se calcula en función del esfuerzo de corte, sino se coloca un valor mínimo que es 0,7 de BW por la separación de barras verticales sobre FI. Eso se coloca siempre. Es la misma armadura vertical que yo puedo tener para flexión, ¿sí? A lo largo del tabique, pero debo verificar que por corte sea suficiente. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. Les decía al principio
que tenía un modo de falla, que era la falla por corte directo que podía tener, por ejemplo, en el caso de una junta de hormigonado. Eso, ¿cómo lo controlo? Se coloca una armadura vertical mínima, de forma de que, por el mecanismo que se conoce como corte por fricción, yo pueda coser esta zona de potencial falla con la armadura. ¿Sí? Esto ustedes lo vieron, por ejemplo, en el caso de ménsulas cortas en hormigón 1, la armadura horizontal que yo tengo que tener en la ménsula para evitar que haya una falla de corte por fricción ahí. Eso ustedes lo deben haber visto ahí. Pero básicamente lo que se hace es, se piensa que, dada una superficie con un cierto factor de fricción, se considera como que el esfuerzo normal de compresión en esa zona de fricción va a estar en función de la fluencia de las armaduras. Es como que para que se venza esto, para que se venza este desplazamiento, se tiene que elevar un poquito esta superficie y por lo tanto traccionar las armaduras que la están cosiendo. Entonces se considera como que el esfuerzo normal en esa zona es igual a la armadura que yo tenga vertical por FI. ¿Sí? Entonces, la resistencia va a ser mu por el normal, la resistencia va a ser, la resistencia al corte va a ser mu por la armadura vertical que yo tenga por FI. Bien, entonces, a esto lo tengo que multiplicar por un valor de phi, de reducción de resistencia, y fíjense acá, armadura vertical por mu de fricción por FI, esto sería la resistencia al corte. Tiene que ser por lo menos igual al corte último. Pero a ese corte último se le resta phi por el factor de fricción, por el esfuerzo normal que tenga el tabique, colaborando también a la resistencia al corte. Entonces, de esta forma, de ahí, yo puedo obtener qué armadura vertical me hace falta. Este mu de fricción va a depender del tratamiento que tenga la superficie. Si fuera hormigón colado monolíticamente, o sea, no es lo que estamos viendo, el factor mu es 1,4. Ya vamos a ver qué es lambda. Si yo hago una preparación de la superficie en la junta de hormigonado de forma de hacer algo intencionalmente rugoso, ¿sí? Acá dice cómo se especifica en el artículo 11.7.9, está especificado cómo debe ser esa superficie en el CIRSOC. Yo si hago una superficie intencionalmente rugosa, que hay que lavar el hormigón, dejar libre hasta la piedra, que quede, o sea, picar hasta la piedra, que quede limpio de impurezas, que no quede material suelto, con eso voy a lograr un factor de fricción igual a 1. Si no hago una superficie preparada, simplemente limpia pero no preparada, el factor de fricción es 0,6. Mientras más chico sea el factor de fricción, más armadura voy a necesitar. Lambda simplemente es un valor que tiene en cuenta la densidad del hormigón. Cuando usamos hormigones de densidad normal, lambda vale 1. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Vamos a hablar ahora de las particularidades, son pocas, que tenemos cuando la estructura está conformada por pórticos y por tabiques sismorresistentes. Ya vimos cómo diseñar los pórticos, eso es igual. Ya vimos cómo diseñar los tabiques, eso también es igual. ¿Sí? Ahora vamos a ver las particularidades de las estructuras conformadas por pórticos y tabiques. Simplemente las particularidades y a partir de ahí diseño después los pórticos como pórticos, los tabiques como tabiques. ¿Sí? Tenemos que, lo primero que se puede ver cuando tenemos sistemas pórticos tabiques como importante, tengan en cuenta que todos los pórticos y tabiques que tengan mi estructura van a estar unidos por los diafragmas rígidos. Entonces van a tener una compatibilidad en sus desplazamientos. El primer tema que podemos ver es que habíamos dicho que el tabique tiene una deformación de tipo flexión y el pórtico tiene una deformación más del tipo corte. ¿Sí? Entonces, si vamos a pensar en una estructura que tenemos tanto pórtico como tabique, fíjense que el tabique tengo este tipo de deformación y en el pórtico tengo este tipo de deformación. Ahora, cuando quiera compatibilizar las deformaciones entre los dos elementos, me va a quedar una deformación intermedia, ¿sí? Supongamos por ahí, entre toda la estructura. Por lo tanto, tenemos que
Los pórticos se van a ver beneficiados en los niveles inferiores, de menores deformaciones. Ahí tenemos justamente lo primero que hablamos en la clase. En esta zona de los pórticos es donde tenemos generalmente el problema de las distorsiones de piso. Se van a ver beneficiados por la presencia de los tabiques, reduciendo sus deformaciones, reduciendo sus distorsiones de piso. Pero los pórticos se van a ver recargados en sus bordes superiores, en la zona superior de la estructura. El pórtico se va a recargar con respecto a si los tabiques no estuvieran. El tabique al revés. El tabique va a tener mayores esfuerzos en sus zonas inferiores y se va a ver beneficiado en sus zonas superiores. Lo cual el tabique en sus zonas superiores no tiene grandes esfuerzos de corte ni de flexión, por lo tanto ese beneficio no es tan grande. Básicamente podríamos decir que el tema principal lo tenemos que pensar en los pórticos. Los pórticos se ven beneficiados en los niveles inferiores, pero se ven recargados en sus niveles superiores y eso es algo a tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, acá se ve un poquito de eso, en estas filminas. Tenemos del corte total que tiene la estructura y pensamos en cuánto toma el pórtico y cuánto toma el tabique. Vemos que el pórtico, que si antes tenía que tomar todo esto, ahora toma un pedazo nada más de esto, una parte, pero en los niveles superiores, donde casi no tomaba nada, ahora va a tener que tomar algún esfuerzo de corte más importante, porque como que el tabique lo empuja, podríamos decir, ¿sí? Bien. El primer punto que podríamos pensar en cuanto a esta particularidad de tener pórticos y tabiques a la vez es qué ductilidad tomamos, la del pórtico o la del tabique, ¿sí? Pórticos habíamos hablado, supongamos mecanismo de colapso apto, ductilidad de pórtico igual a 6, y supongamos que pongo un tabique aislado con una relación de aspecto mayor que 3, o sea, ductilidad 4, ¿sí? Bueno, ¿qué ductilidad le doy? ¿6 o 4? Fíjense que este problema ya lo tendría si tengo un edificio de pórticos en el cual tengo los tabiques de escalera nada más. Digo, ¿qué hago? ¿Ductilidad de tabique 4 o ductilidad de pórtico 6? ¿Qué pongo? Bueno, la regla es bastante sencilla. Simplemente tengo que, una vez que modele la estructura, veo cuánto es el corte de la base, ¿sí? Si el corte de la base, del corte total de la base, ¿sí? Del corte basal, los tabiques toman menos de un tercio del total, directamente asigno ductilidad de pórtico. Porque bueno, los pórticos están tomando más del 67%, están tomando los pórticos, el tabique toma menos del 33%, entonces directamente le doy ductilidad de pórtico. 6. Ahora, si los tabiques son los que toman las 2/3 partes del corte, o sea, los tabiques están tomando 2/3 partes del corte y los pórticos menos de un tercio, ya le tengo que dar ductilidad de tabique. Si el valor del corte del que toman los tabiques está entre 1/3 y 2/3, si está entre 1/3 y 2/3, tengo que hacer una interpolación lineal. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Bueno, eso sería con respecto a la ductilidad de los tabiques. Bien. Ahora, 2 segundos, disculpe. Bien. Bueno, eso en cuanto a la ductilidad. Ahora, ¿qué particularidades tenemos que tener cuando diseñamos los pórticos? Vamos a la clase de columnas, ¿sí? La que vieron la semana pasada. Las semanas pasadas. Nosotros teníamos algo que era el omega. ¿Se acuerdan que hacía el omega en las columnas? Era para tener en cuenta el incremento de los momentos en las columnas debido a ¿qué? A la presencia de modos superiores que podían generar que el punto de inflexión de las columnas se desplace, por lo tanto los momentos en los extremos de columnas se incrementen, ¿sí?
Bueno, se considera de que si yo tengo tabiques en mi estructura, además de los pórticos, ese corrimiento de punto de inflexión no es tan marcado, no es tan probable que sea elevado. Entonces, el omega, ¿se acuerdan que en columnas valía, de acuerdo si eran pórticos planos o pórtico espacial, valía entre 1,5 y 1,8 en las zonas centrales? Bueno, ahora, perdón, entre 1,3 y 1,5. Cuando tengo pórticos mezclados con tabiques, los pórticos se pueden diseñar con este factor omega, que está dando este gráfico, que está reducido el valor a 1,2 en vez de 1,3. ¿Sí? Entonces eso es porque la presencia de tabique hace de que los puntos de inflexión del pórtico no se desplacen tanto. También en cuanto a las columnas teníamos dos factores, el RM y el RB, que se calculaban en unas tablitas en las cuales dependían de omega. Entonces, si yo estoy modificando omega, tengo que modificar los valores de RM y RB. ¿Sí? Por lo tanto, en vez de las tablitas, las normativas me dan unas fórmulas para considerar esos factores, RM y RB, independientemente, dado que hay un nuevo valor de omega. ¿Sí? Simplemente los modifico con eso. Otra cuestión importante con respecto a los pórticos es el cálculo del corte último. ¿Se acuerdan que nosotros tomábamos, para el corte último de una columna, tomábamos 1,3 de phi por BE? Bueno, ese valor 1,3 solamente es válido en los pisos intermedios. En el piso superior, el valor de W, o sea, el valor en vez de ser 1,3 es 2. Eso es debido a este tema, ¿sí? Que al margen que yo, al haber modelado mi estructura, voy a sacar un corte sísmico diferente, pero se considera este factor 2 para tener una garantía de seguridad también ahí, con respecto a esa falla, a una posible falla por corte por el incremento de los esfuerzos de corte que tengo en el piso superior del pórtico. Y en el piso inferior se toma 2,5. Eso es por un tema de que básicamente el corte en la base puede incrementarse mucho en los pisos inferiores cuando el tabique no se empotra tan marcadamente, ya lo vamos a ver dentro de un ratito, pero cuando el tabique no está tan bien empotrado, se genera un esfuerzo de corte muy grande en la base, ya lo explicamos en unos minutos. Bueno, y se modifica para la columna de piso inferior, además de tomar 2 por phi por BE, se debe considerar lo mismo que se consideraba en los pórticos. ¿Se acuerdan que era el momento de capacidad de la base más el momento de capitel sobre la longitud del piso? Bueno, acá se modifica un poquito esa fórmula también para tener en cuenta la presencia de los tabiques. En cuanto a los tabiques, eso en cuanto a los pórticos, se modifica el omega, se modifica RM, se modifica RB y se modifica el corte en las columnas. Nada más. Eso es lo que hace que haya tabiques mezclados con los pórticos. En cuanto a los tabiques, el corte de los tabiques se verifica que en ningún punto sea menor que este valor. O sea, se calcula el corte de diseño como se calculan los tabiques, pero se toma que a partir de 1/3 de la altura del tabique hacia el borde superior, siempre el corte de diseño no puede ser menor a 0,5 veces el corte en la base. ¿Sí? Esto es por la presencia de pórticos con tabiques. Esto más que nada es para tener en cuenta este posible incremento que hay en esta zona, ¿sí? De corte. Bueno, se hace de que no sea, por lo menos tiene que ser igual al 50% del corte en la base. En ninguna parte de los 2/3 superiores del tabique se admite que resista menos de 2/3 de la base del corte. Bueno, esta es la misma filmina de recién, que veíamos cómo interactúan entre los dos, el pórtico y el tabique. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto es esta real interacción entre el pórtico y el tabique? Va a depender fundamentalmente de algo, de la rigidez relativa que tenga yo entre tabiques y pórticos. Mientras tenga tabiques más rígidos, este efecto va a ser más marcado.
mientras tenga tabiques menos rígidos, el efecto va a ser más débil, ¿sí? Entonces acá esta formulita, este gráfico que está en el libro de Priestley, marca para un tabique de 4, de 6 o de 8 metros de longitud en relación a un pórtico igual, cómo va cambiando lo que resiste el tabique con respecto a lo que resiste el pórtico, o sea, con respecto al total, mejor dicho, en cuanto al momento y en cuanto al corte. Bueno, a partir de esto lo único que hay que tener en cuenta son algunas cuestiones en la modelación de pórticos y tabiques, algunas cuestiones importantes, dado que en los modelos, cuando yo hago un modelo de una estructura, estoy tratando de buscar que represente lo más fielmente a la estructura en sí, para que los resultados sean más parecidos a lo que yo espero en la realidad posible, ¿no? Entonces, la distribución de esfuerzos entre pórticos y tabiques se va a ir dando principalmente en función de la rigidez de los elementos. Algo que no le mostré acá, pero ustedes sí vieron, por ejemplo, cuando vieron pórticos, es cómo se debe reducir las rigideces de vigas y de columnas en función de si son vigas T, vigas rectangulares. En el caso de columnas, en función del grado de compresión, se hace una reducción de los valores de inercia. Bueno, en el tabique también no la puse acá la fórmula para poder comprimir un poco la clase, pero también hay unas especificaciones en función del grado de compresión que reducciones de rigidez se deben hacer. Entonces, esas hay que tenerlas en cuenta a la hora de modelar. Pero hay que tener en cuenta otras cosas a la hora de modelar para que mi distribución de esfuerzos entre pórticos y tabiques sea lo más parecida posible a la realidad. Acá recopilé algunas puse, otras no, pero las más importantes las dejé puestas para que puedan ver algunas cuestiones que hay que pensar a la hora de modelar un tabique, un sistema pórtico-tabique. Primero, bueno, ustedes ya están trabajando con el reglamento nuevo en cuanto a las estructuras de modelación. Ustedes saben que básicamente lo que han hecho, inclusive los que hicieron el práctico el semestre pasado, ya hemos estado trabajando con modelación tridimensional de la estructura y no con modelación a partir de los planos, ¿sí? Antes se trabajaba mucho en relación a modelos planos de pórticos y de tabique, pero actualmente es mucho más fácil modelar una estructura tridimensionalmente por el software disponible. Entonces los reglamentos se han modernizado un poco en ese sentido y nos dan más que nada las pautas para que hagamos un modelo tridimensional de la estructura. Entonces ustedes ya, los que hicieron el práctico el semestre pasado, ¿qué hicieron? Modelaron la estructura tridimensionalmente y en función de las cargas puestas en el centro de masa vieron la regularidad en planta, la regularidad en altura, determinaron los momentos torsores adicionales que van a poner en la estructura y con eso sacaron los esfuerzos en sus elementos. Entonces, básicamente siempre vamos a hacer modelos tridimensionales. Pero bueno, si yo quisiera hacer modelos planos, en el caso de una estructura hecha toda por pórticos se puede hacer, porque hago la distribución de los cortes en función de la rigidez, la distribución de los momentos torsores en función de la rigidez, y calculo después la estructura a partir de los planos sismos resistentes. En el caso de sistemas pórticos tabiques, hacer con modelos planos es muy difícil, porque encontrar el centro de rigidez en cada nivel se complica bastante por justamente el diferente comportamiento que tenemos en altura. Ya no es tan preciso ir a calcular los centros de rigidez, yo tengo más incertidumbres. Entonces directamente es preferible modelarlo, hacer un modelo tridimensional y trabajar directamente con una estructura, con un modelo tridimensional de mi estructura, ¿sí? Que represente tanto los pórticos como los tabiques, como el que se ve en la figura. Acá tengo casi todos pórticos, es esta misma, tengo simplemente 4 tabiques y el resto son pórticos, ¿sí? Entonces yo directamente haría mi modelo tridimensional de la estructura, que puede ser estático o dinámico. Si es estático tengo que poner, igual que hicieron en su práctico, poner los momentos torsores adicionales en función de la regularidad en planta, ¿sí? Y bueno, y si mis irregularidades hacen de que yo no pueda trabajar con un modelo tridimensional estático, tendré que ir a un modelo tridimensional dinámico, con un análisis modelo espectral. Los tabiques pueden ser modelados como barras directamente, en función con las dimensiones que tienen. O sea,
Así como la columna tiene sus dimensiones, el tabique también es una barra que tiene sus dimensiones. Acá es importante, cuando voy a hacer esa modelación, es definir para las vigas, por ejemplo, como que eso muchas veces cuando uno tiene un sistema de viga-columna no lo hace, pero cuando uno tiene un sistema con tabiques, es importante considerar qué extremos de las vigas son rígidos, infinitamente rígidos. Eso los software de modelación lo tienen. RAM, SAP, la mayoría de los software tienen la posibilidad de modelar lo que se llaman rigid ends, o sea, finales rígidos de los elementos. Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo un tabique que tiene 2 metros, a esta viga yo la defino desde el eje de columna al eje de tabique, como se ve acá en este dibujo. Pero defino que su último metro es rígido, infinitamente rígido. Eso es para que el modelo sepa que a partir de acá ingresó en un tabique o ingresó en una estructura rígida que va a cortar la longitud de ese elemento. Eso es importante hacer, fíjense, yo acá tomé el mismo ejemplo y lo hice, por ejemplo, sin considerar esos extremos rígidos y considerándolos. Entonces miren, por ejemplo, las vigas, si no las hubiera considerado como modelo, con sus extremos rígidos, fíjense el diagrama de momentos que me da. Por ejemplo, esta me da 0,98, 1,10 con un punto de inflexión acá, casi en la mitad, cuando en realidad, como tiene un extremo rígido, es mucho más rígida la viga, y ya no tiene 0,98 y 1,10, tiene 1,55, 1,88, momentos mucho más grandes, y el punto de inflexión está bastante corrido. Por otro lado, ustedes saben que el esfuerzo de corte va a ser la pendiente de este diagrama, o sea, no es lo mismo 1,10 más 0,98 dividido en esta longitud que 1,88 más 1,55 dividido en una longitud menor inclusive. Entonces, si voy a ver los cortes, fíjese que el corte de 0,42 en este caso pasó a 1,02 en este caso, o sea, se multiplicó por 2,5, ¿sí? Entonces es importante esta consideración con respecto a la rigidez real de los elementos, a su vinculación real entre sí, ¿sí? Otra cuestión importante a tener en cuenta es, por ejemplo, cuando yo decía al principio de las clases deben tener fundaciones adecuadas. Bueno, es importante considerar la flexibilidad real de esa fundación, porque ustedes cuando modelan la estructura pueden colocar todos los elementos inferiores como empotrados, por ejemplo. Y en ese caso, supongamos, nos da esto. Las columnas, fíjense, tienen 1,83, 2,39, y el tabique toma 54,12 el momento del tabique. O sea, podríamos decir que el tabique está tomando muchísimo más esfuerzos que que las columnas, ¿no? Que los pórticos, que la parte correspondiente a los pórticos. Ahora, yo acá supuse el tabique como empotrado. Para que el tabique esté empotrado, yo tendría que colocar a lo mejor un pilote en cada extremo del tabique. Si yo no coloco un pilote en cada extremo del tabique, o por ejemplo tengo fundación superficial, con lo cual yo tengo una zapata que tiene alguna capacidad de giro, yo ahí debería considerar casi seguro la interacción del suelo con la estructura, considerar la flexibilidad real de cada elemento de fundación, porque fíjense que yo acá hice una suposición para esta estructura, en este caso como empotrado, y ahora en la siguiente filmina, ¿qué hice? Tomé la misma estructura y le puse resortes, en vez de ponerle empotramientos perfectos, le puse resortes al giro, o sea, que el momento que va a tomar va a ser en función del giro que tome, ¿sí? Mientras, si gira poquito, toma mucho momento, si gira mucho, toma menos momento, o sea, mejor dicho, no, a mayor, o sea, le estoy poniendo, perdón, disculpe, le estoy poniendo un resorte rotacional, o sea, mientras más gire, más momento va a tomar, ¿sí? Si es muy rígido, con poquito giro toma mucho momento, es casi empotrado. Si es poco rígido, es más parecido a una articulación. Gira mucho y toma poco momento, ¿sí? Porque el K es pequeño. Entonces, si yo considero como un resorte rotacional, en el cual el momento va a estar en función, va a ser directamente proporcional al giro, fíjense, esto está hecho con valores bastante reales, asumiendo un suelo típico y unas dimensiones típicas que puede tener una fundación superficial de esos elementos. Y fíjense cómo el tabique, al ya no estar tan empotrado, bajó su momento de 54,12 a 21,73, a menos de la mitad. Por lo tanto, el momento en las columnas se ha incrementado bastante también, ¿no?
Entonces, eso es muy importante porque yo, si mal supongo la consideración de la fundación del tabique, el tabique me puede estar tomando casi todo el esfuerzo y el tabique es un elemento que resiste muchísimo. Entonces me toma mucho esfuerzo, pero resiste mucho esfuerzo. Entonces lo dimensiono con ese esfuerzo enorme y me anda todo bien, pero después subdimensiono todo el resto de la estructura, ¿sí? Con lo cual no sería correcto, porque en el funcionamiento real de esa estructura voy a entrar a plastificar vigas y columnas mucho antes de lo que se debería realmente plastificar, ¿sí? Y el tabique no va a tomar tanto como yo creo que va a tomar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar finalmente? Debe estar demandando a vigas y columnas mucho más ductilidad de la que realmente le diseñé. La diseñé a lo mejor con 6 y a lo mejor le estoy pidiendo que gire mucho más que 6, o sea, que tenga un ingreso al campo plástico mucho más que 6 la estructura, ¿sí? En cuanto a eso, esto muy poquito les explico, pero básicamente lo que les decía recién, esto como para que lo tengan en cuenta nada más, si yo tengo un tabique en el cual tengo una unión al resto de la estructura con vigas y columnas, ¿sí? Supongamos que esto es un tabique, y está unido por columnas, por vigas al resto de las columnas. Si este tabique empieza a girar, estos puntos van a intentar desplazarse. ¿Qué va a pasar? Supongamos en un extremo si tengo articulado en vez de empotrado. Si yo tengo articulado, no es que este tabique va a funcionar, va a ser un mecanismo, ¿sí? ¿Por qué? Cuando este tabique se intente desplazar, la primera losa lo va a sostener. Y acá tengo una reacción horizontal. Entonces esta cupla, a altura del piso, por la compresión en esta losa, o fuerza que transmite el tabique a la losa, más la fuerza horizontal en la fundación, es un cierto momento de empotramiento. Nada más que en vez de estar acá, va a estar en toda esta zona. ¿Sí? Entonces ese momento de empotramiento implica un par de fuerzas que pueden ser, si esta altura de piso no es tan grande, puede ser un corte muy elevado. Entonces fíjense acá, estas filminas que están en el libro de Priestley, marcan con pinned base, que sería una articulación en la base, como en ese caso el corte del tabique puede ser muy elevado, ¿sí? En cambio, cuando está empotrado, supongamos, está empotrado, tiene un cierto corte. Ahora, si está articulado, tiene un corte mucho mayor, ¿sí? En dirección contraria. O sea, se va a empotrar, va a trabajar el tabique, pero va a trabajar de una forma distinta. Ya no el momento, fíjense el momento que toma un tabique empotrado y el momento que tomaría si fuera articulado. Va creciendo hasta el primer nivel y después puede cambiar totalmente, porque cambia la flexibilidad, ¿sí? Entonces, al ser mucho más flexible también, empieza a tomar menos esfuerzos, dejándole más esfuerzos a los pórticos, ¿sí? Pues estas son simplemente algunas cuestiones para dejárselas indicadas en un principio para que, bueno, las tengan presentes a la hora de entender el funcionamiento de una estructura pórtico-tábica.